Buenos días, soy Natividad Cabezas y quiero presentarles un programa que es GESPROSAL Educa. Tiene como objetivo aclarar y enseñarnos a todos a comprender mejor el medio ambiente y todos sus términos. Para eso contamos con la colaboración de Antonio González. Buenos días, Antonio González Losa. Hola, buenos días. Encantado de estar y de iniciar esta andadura. Antonio González Losa es el director de GESPROSAL, experto en medio ambiente, y dentro de lo que es su programa de responsabilidad social corporativa va a ofrecernos a todas las personas que vean nuestro canal aclaraciones, términos, en definitiva, nos va a educar en el medio ambiente. Hoy, Antonio, nos vas a hablar, ¿me permites que te tutee? Sí, claro, por Dios, faltaría más. Nos vas a hablar de la contaminación por nitratos, un término que todos escuchamos porque creo que tiene la cara y la cruz esta palabra. Los nitratos los utilizamos todos los que tenemos huertos, plantas, por los abonos, pero también se utilizan o se extraen de otra manera. Cuéntanos los nitratos, cómo pueden ser fuente de vida, la cara y la cruz, o también fuente de contaminación. Pues sí, así es. Los nitratos son necesarios en todos los seres vivos, principalmente en las plantas, pero todos, o con muy pocas exclusiones, necesitan de este nutriente. Y por ello, al ser necesarios, pues lógicamente, de alguna forma tenemos que alimentar esas necesidades. Pero también tiene su problema, que si abusamos, ¿no?, de esa alimentación que podemos dar a los seres vivos, pues podemos incurrir en contaminación del suelo y de las aguas, tanto subterráneas como superficiales. Esto lo estamos escuchando constantemente en las noticias. Por ejemplo, se me viene a la memoria ahora la contaminación del Mar Menor este verano pasado, ¿no? La contaminación por las granjas o las macrogranjas, que ahora nos explicarás un poco. ¿Te refieres a ese tipo de contaminación? Sí, fundamentalmente la contaminación de nitratos, bueno, puede venir también a través de la atmósfera, ¿no?, de los nitratos que luego se transforman en ácido nítrico por la humedad del aire y vuelven a depositarse cuando llueve, ¿no? Pero la parte fundamental de contaminación viene por su uso normalmente en ganadería y agricultura, ¿no? También, lógicamente, hay industrias que contaminan, pero como están obligadas a tener depuradoras y sistemas de filtrado, pues estas contaminaciones son menores. Ahora mismo estamos escuchando en las campañas electorales y en tanto bombardeo y tantas visitas a las granjas y a las macrogranjas, ¿en qué medida o cómo se contamina con nitratos? Y si no se puede utilizar eso, como hacen en otros países, ¿no?, los purines y hacer plantas o construir plantas para transformar esos purines pues no sé, en combustible. Sí, así es. De hecho, son tecnologías ya que están funcionando. Bueno, pues uno de los principales problemas es precisamente los purines, ¿no?, lo que son los desechos, ¿no?, de las heces de los animales mezclados con los orines de ellos mismos, ¿no? Y que, lógicamente, tanto la Unión Europea como el gobierno español tienen delimitado su control. Y probablemente, bueno, pues haya muchas granjas que lo cumplan, no vamos a dudar, ¿no?, de ello. Porque a lo mejor quizá el problema no esté en que no se recojan bien esos purines, sino en el uso que se le da. Los purines, fundamentalmente, bueno, pues aparte, dentro de los contaminantes que tienen son el nitrato y el amonio, y lógicamente si se filtran en el suelo y pasan al agua, de alguna forma, bien sea por la escorrentía cuando haya lluvias o
por lisiviación a las aguas subterráneas, se aumentan los niveles de concentración. Y tenemos que decir que esos niveles de concentración son el límite para la salud humana está en 50 miligramos por litro. Y a partir de ahí ya se convierte en un agua tóxica. Por tanto, nos vamos a sorprender porque si me permites, voy a compartir un mapa de la Unión Europea, ¿no? de cómo está la distribución en Europa de estas contaminaciones por nitratos. Y además vamos a dar con uno de los problemas principales que ha habido en España, que es la manga del Mar Menor. Permíteme que lo comparta para todos nuestros oyentes. Vamos. Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, aquí vemos la concentración de nitratos en aguas subterráneas obtenido de la Comisión Europea. Datos exactamente elaborados por la Unión Europea. Si nos fijamos en España, vemos que cuanto más oscuro es el color, bueno, el verde muy oscuro es baja concentración y a medida que se va del verde al rojo va aumentando esa concentración, ¿no? Se pasa por verde claro, naranja, rojo, como se ve ahí en la parte de abajo de la diapositiva. Y como veréis, ahí lo podéis ver, la región de Murcia está claramente en rojo, quiere decir que tiene una concentración de nitratos, sus aguas, la mayoría de sus aguas, de más de 50 miligramos por litro. Luego, este agua, si no se trata, no se puede beber y por tanto va a ocasionar unos costes de tratamiento. Y estas aguas son las que han llegado al Mar Menor, dando lugar a la contaminación. En el caso del Mar Menor se juntan dos situaciones, una la agricultura intensiva que tienen y la otra también la ganadería intensiva que poseen, sobre todo el porcino, ¿no? Todo junto, pues ya tenemos el resultado. Luego es una cosa bastante seria. Esto es como todo. Se dice, ¿no? De las ganaderías, pues bueno, normalmente cumplen, pero es que depende del uso. Cuantos más animales haya, más intensifica este problema, ¿no? Bueno, ¿y qué solución se le puede poner a este problema? Porque en la manga del Mar Menor están muriendo los peces, pero los peces mueren porque las plantas que crecen en el plancton que crecen en el Mar Menor, ¿no? Consumirá el oxígeno de las aguas y los peces mueren, ¿no? Exactamente, vamos a ver, el nitrato es uno de los nutrientes para los vegetales más importantes junto con el fósforo. Entonces, estos nitratos, claro, las plantas que hay, algas o juncos de riberas, etcétera, pues captan estos nitratos y como cualquier ser vivo consumen oxígeno para su metabolismo. Entonces, esa falta de oxígeno, si hay mucha intensidad, ¿no? de consumo de ese oxígeno, como es lo que ha pasado en el Mar Menor, otros seres vivos no pueden convivir, no pueden vivir allí y acaban muriendo. Y en Castilla y León, en concreto Salamanca, donde tenemos un campo extensísimo, en una granja o en una explotación ganadera o de agricultura y ganadería que está más o menos equilibrado, ese problema no existe, ¿no? Exactamente. Vamos a ver también, voy a mostrar una serie de mapas, ¿no? en el cual vamos a ver la distribución de granjas, en este caso de porcino, porque todavía las de ganado vacuno están en tramitación de qué requisitos y cómo registrar, ¿no? esos datos de contaminantes que sueltan, ¿no? Los datos que vamos a ver son del Ministerio de Transición Ecológica porque tienen que informar estas granjas de las emisiones, de gases fundamentalmente, pero también ya han puesto información sobre la cantidad de nitratos que aparecen en sus vertidos también. Es decir, que pueden cerrarte un acuífero, un pozo o una zona de una charca de una ganadería
por una concentración excesiva de nitratos. Sí, claro, a la menor. O sea, normalmente la Confederación Hidrográfica de cada zona hidrográfica de España, de cada cuenca, hace análisis y tiene puntos de control a lo largo de los ríos. Entonces, en el momento en que muchos de estos sistemas ya son automáticos y mandan la información directamente a los centros de control, y en Porque el momento que detectan algo, pues lógicamente tratan de localizar a ver dónde es, y si no lo tienen muy claro, pues cierran Antonio, los entiendo pozos de la zona. igual de perjudicial que es para la salud humana, lo es para la ganadera. Claro, por supuesto, para todos los animales. He hablado de la salud humana porque son, digamos, las referencias más significativas, ¿no? Porque nos afecta personalmente. Pero, lógicamente, luego la sensibilidad de cada especie es diferente. Entonces, unos necesitarán, para envenenarse, menos concentración, por ejemplo, ¿no? Y otros más concentración. Bueno, ¿Y crees que, mientras vas poniendo los mapas, crees que somos conscientes a nivel general de todo lo que este problema de la contaminación de nitratos supone para nuestra vida diaria? ¿Hay una sensibilización generalizada o todavía nos queda mucho por aprender? No, yo creo que, vamos a ver, oímos mucho, ¿no?, de esto, pero no, yo creo que no hay esa sensibilidad, ¿no? Porque si no, lo que dijo el ministro el otro día nos lo hubiéramos tomado de otra forma. ¿Por qué? Porque realmente en sus comentarios tiene razón. ¿Te refieres a...? Claro, la cuestión está, como hemos visto que la contaminación es directamente proporcional al número de animales, el problema está en la concentración de esos animales en determinadas zonas, ¿no? Principalmente la ganadería intensiva. Entonces, y de esta ganadería intensiva, aquellas que tienen miles de animales. ¿El mapa que nos has presentado ahora? Este mapa está tomado de los datos de la Junta de Castilla y León de las contaminaciones de las aguas superficiales. Lo que está en rojo son las zonas altamente contaminadas. Castilla y León, donde hay peligro, ¿no? Donde Exactamente. Y las otras son zonas vulnerables, es decir, la vulnerabilidad de un medio se refiere, hace mención a la concentración que tenga de esos contaminantes y de la capacidad, sobre todo la capacidad que tiene ese medio de absorber esos contaminantes. Entonces, todo eso que veis ahí de colores son zonas vulnerables que además la Unión Europea obliga a todos los estados a que estos mapas y estas zonas se delimiten claramente. ¿Por qué? Porque a la hora de conceder permisos en esas zonas no debería de darse, o deberían de cuidarse. Y como veis, hay zonas vulnerables que están rodeadas de zonas rojas. ¿Por qué? Porque a lo mejor están en el límite. Eso es como si yo tengo en mi casa y tengo mi finca, pues alguien me puede poner fuera de mi finca algo que me está luego dañando a mí, ¿no? Pues yo creo que ahí se ve claramente. Esos son de las aguas superficiales y son la contaminación de aguas subterráneas. Y en este caso solo es de contaminación de acuíferos. Los rojos son altamente contaminados, que coinciden muchos de ellos con lo que hemos visto antes. Sí, sí. Y coincide a su vez con la concentración de explotaciones intensivas. Bueno, pues ahora vamos a ver, sí, más o menos la concentración. Ahora vamos a ver un mapa de Castilla y León. Vamos a ver, solo están registradas las granjas de porcino y de aves. Y de esas yo he seleccionado para ver esto solo las de porcino. Porque son todavía mucho más contaminantes, ¿no? Porque lógicamente las heces de una ave son menos cantidades, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ese es el mapa. Si os dais cuenta, vamos a ver cómo lo hago para pasar, que está concentrado prácticamente en el centro y sur. sí. La mayor parte de Castilla y León. Vamos a ver el mapa de contaminación en el centro y hacia el sur, ¿no? Esa zona central es la que más
la que más se ve el ratón, ¿no? Toda esta zona, Sí. que Bien. coincide con los datos de dónde están las granjas. Vamos a ver, establecer también una relación directa, hay que estudiarlo muy más a fondo, pero bueno, no cabe duda que además también, si encima hay explotaciones agrícolas intensivas también en las zonas, Claro, que también pues también se unen, ¿no? O sea, se utiliza mucho. la contaminación por nitratos no solo viene de las granjas, viene también de los abonos que se utilizan en los cultivos. Exacto, exacto. También hay que señalar que lo hablaremos en otras En otros programas. sesiones, de que, bueno, otro de los impactos que crean las granjas es el consumo, o sea, la ocupación de terreno. ¿La ocupación de terreno para qué? Para cultivar los alimentos que luego van a comer esas, ya sea dentro de España o sea fuera, porque se puede importar mucho, ¿no? Y de hecho se importa mucho. Pero claro, se está ocupando terreno para... Y Bueno, luego lo mismo, muchos animales, más consumo. Entonces la historia está en hacerlo con moderación. Y por eso entiendo que el ministro mencionaba que hay que tener ciertos cambios de hábitos en los consumos, ¿no? Esto del cambio de hábitos en los consumos va a ser una cuestión reiterada, no solo en esto, en todo. Lo vamos a ir viendo. Y que al final tendremos que moderarnos, ¿no? Y cambiar un poco el hábito de vida. Pues sí, si queremos tener calidad de vida y duradera, pues porque no se trata de vivir muchos años, sino de vivir muchos años, pero con calidad. Así es. Antonio, ¿qué soluciones se le puede poner así ya en los últimos minutos del programa? Cuéntanos alguna solución para que esta contaminación por nitratos pues disminuya o se racionalice. Sí, vamos a ver. Esta es una de ellas. Esta que vemos ahora lo habrán visto muchísima gente en el campo, que además está permitida, que es utilizar, en este caso, de los purines, ¿no?, de los animales como abono natural. Pero, ¿qué ocurre? El problema de esta gestión no es sencilla. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar, hay que estudiar bien qué necesidades de los cultivos tienen donde vamos a depositar esos abonos, ¿para qué? Para que se equilibren, ¿no? Y no sobren nitratos en este caso. Más o menos Entiendo que los nitratos que se compran en los almacenes de abonos ya vienen con su fórmula exacta por hectáreas o por cultivos, ¿no? Claro, exactamente. Ahí ya cada vez viene más especificado también para los tipos de cultivo que se pueden, las cantidades. Sí. Eso sí que está en como digamos, los vademecum de los agricultores. Y una de ellas sería utilizar para las propias explotaciones o las explotaciones más cercanas, agrícolas, utilizarlo como abono, como fertilizante. Sí, está autorizada. Por eso siempre, si buscamos información, nos van a decir que los agricultores todos cumplen la normativa, porque esto se les permite. Pero se tienen que dar cuenta de que si se abusa o no se echa también en el momento adecuado, claro, pasa lo mismo que con los plaguicidas. O sea, cualquier agricultor y cualquier jardinero sabe que si yo echo un plaguicida en mi jardín o demás y llueve, ese plaguicida se pasa al suelo y no cumple su función, porque se ha arrastrado por el agua de la lluvia. Bueno, pues entonces tampoco hay que abonar en épocas de lluvia y en épocas de heladas, ¿no? Porque se van a quedar ahí retenidos y luego ese agua en el deshielo va a hacer que se lixive más fácilmente y no se quede en el suelo el nutriente, ¿no? En este caso el nitrato. Ese es uno de ellos. Y el otro es su utilización cada vez mucho más extendida y que por ahí yo creo que deberían todos nuestros políticos orientar el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, es establecer plantas de aprovechamiento como combustible. Se puede transformar en biogás, el biogás principalmente metano, por un sistema de digestión en el que se genera metano. Ese metano se puede consumir bien para generar calor o bien para generar electricidad a través de una... Con todos los problemas que tenemos ahora mismo del suministro y del encarecimiento de la electricidad y del gas, ¿tú cuál crees que es el problema? ¿La falta de inversión? Porque en otros países esto sí que funciona, ¿no? Las plantas de aprovechamiento de purines para generar
combustible. Sí, claro, y aquí en España, vamos a dejar, ¿no? Cuando esto se emita, unos enlaces para que la gente pueda ver, si quiere, ¿no? Como complemento a lo que estamos hablando, qué uso puede tener eso y cómo funciona, ¿no? Esta obtención del biogás a partir de estos residuos, ya no solo residuos de purines, sino también de desechos vegetales, de las siegas, por ejemplo, del maíz, que dejan siempre, se recogen las mazorcas y todo lo demás. Sí, hay que aprovecharlo, pues eso también se puede utilizar, etcétera, ¿no? O sea, pues sería un factor importantísimo también para fijar población en la España vaciada y generar empleo para muchos jóvenes para que, bueno, pues se desarrollen plantas de transformación de residuos en combustibles. Antonio, se nos acaba el tiempo, pero sí que antes de despedirte, quiero que nos digas la próxima semana de qué tema nos vas a hablar. Bueno, como ya lo he mencionado a lo largo de esta conversación, vamos a hablar de la huella ecológica. Que está siempre también en los medios. La huella ecológica, digamos que se mide en hectáreas de superficie de la Tierra necesarias para mantener toda nuestra forma de vida. Para mantener las industrias, para mantener la agricultura, la ganadería, la fabricación de nuestras ropas, porque para todo se necesitan recursos naturales. Perfecto. Además, es un concepto también que se utiliza muchísimo. Todos hemos oído hablar de que llevamos 2, pico veces que sobrepasa de consumo de la tierra, de lo que pueden regenerarse, de lo que puede regenerar la tierra en su naturaleza. Es decir, que si esto sigue así, pues acabamos sin tierra. Perfecto. Pero lo veremos con mucho más detalle, con más datos. Te esperamos la próxima semana en Gesprosal Educa con la explicación de la huella ecológica. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tus palabras y tus explicaciones. Y yo creo que un poco de la contaminación de nitratos hemos aprendido. Gracias. A vosotros por darnos la oportunidad, ¿no? Esperemos que sirva de concienciación y que poquito a poco, bueno, pues abriremos también, nos daremos la oportunidad en las publicaciones de que la gente haga preguntas, ¿no? Y que... Perfecto. ¿Se pueden dirigir a través de tu página web o tu teléfono? Sí, o de los lugares esto lo vamos a hacer a través de YouTube, a través de nuestra página. Bien, a través de todos los lugares, etcétera. Entonces, como comentario, pues preguntan y si tienen algún... O quieren que aclarar, se les resuelven. O quieren algún tema específico también, ¿no? También, Perfecto. Pues muchas gracias y buenos días.